Buenas tardes, damos gracias a Dios precisamente por este maravilloso tiempo que nos regala este día. Vamos precisamente, como les he indicado, a hablar sobre el tercer tema relacionado con qué es fe. ¿Qué es fe? ¿Cómo desarrollarla? en qué lecturas podemos encontrar precisamente sobre la fe y sobre todo un precioso mensaje, hermanos. Me he tardado mucho porque son 16 lecturas bíblicas en alrededor de 9 libros diferentes. Entonces ya se imaginarán, pero estoy fascinada viendo cómo de alguna manera Dios está haciendo cosas extraordinarias y cómo siempre la palabra es revelada, cómo la palabra se transforma, cómo la palabra nos renueva, cómo de alguna manera la palabra es viva y eficaz. Así que les voy a pedir por favor que se pongan en actitud de oración para que sea el Señor fluyendo directamente para que desarrollemos este tema de acuerdo a la voluntad de Dios. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos a darte gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú nos das, Señor, una bendición tan especial, Señor, cada vez que abrimos, Señor, estas sagradas escrituras y cómo tú, Señor, te mueves alrededor de cada uno de tus hijos. Padre, damos gracias porque tú siempre haces, Señor, las cosas, Señor, en el tiempo correcto y nos estás dando, Señor, una muestra de cómo tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor, van a estar ahí con cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, llenando nuestra vida, llenando nuestros sueños y sobre todo trayendo esta palabra de revelación a cada uno de mis hermanos, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Encomendamos este tiempo y que seas tú, Señor, fluyendo a través de mí y que podamos llevar, Señor, un mensaje de edificación, Señor, un mensaje, Padre, que le permita a cada persona que nos escuche, Señor, poder ser tocada, Señor, y transformada por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así que, hermanos, voy a darles precisamente la primera lectura. Recuerden siempre que hablamos de alguna manera un poquito de la historia de cada libro para que podamos tener una idea un poquito más global. Así que vamos a empezar precisamente con el libro de Habacuc. Habacuc proviene del griego hebreo Habacuc, con K. Significa abrazar. También tiene un significado asirio de una planta de jardín. Habacuc también es un profeta del Antiguo Testamento quien vivió a fines del siglo 7 a.C. Habacuc escribió este libro cerca del año 612 a.C. Se cree que vivió en Judá y se preocupó por la injusticia de su pueblo. Se dice que su origen era judío y se dice que su tumba puede estar en Israel o en Irán. Ahora quiero leerles lo que dice precisamente el libro de Habacuc. Habacuc en el capítulo 2, en el verso número 4. Y la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice así. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más que el justo. Mire qué cosa tan tremenda. Y aquí podemos ver precisamente que la palabra del Señor habla de poder establecer una base de acuerdo a la salvación de cada alma recta, porque no hay orgullo en esa persona. Esa es una persona justa delante de los ojos del Señor y precisamente sabemos que ni el orgullo ni la soberbia caben delante de la presencia de nuestro Dios. Dice que es un verdadero creyente y que vive y persevera en la confianza y en la fidelidad de Dios, sin importar la circunstancia, y destaca la confianza que debemos tener en el Señor siempre. Entonces, eso es prácticamente lo que el Señor nos dice, ¿verdad? A través precisamente de este libro de Habacuc. Ahora yo quiero llevarlos a la segunda lectura que se encuentra precisamente en el libro de Mateo.
en el capítulo 6, en el verso 3. Y la palabra honrando al Padre, verso 30, perdón. Y la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice así: He aquí la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Dios la viste así, no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces, si nosotros vemos en este tiempo, Dios tiene un cuidado muy especial de las plantas. Él habla que ni la hierba del campo se va a echar al horno si no es voluntad del Señor. Imagínense, si el Señor tiene contemplación de las plantas, y hay otro versículo que dice que no somos más importantes nosotros que los pájaros y las flores del campo, que se visten, dice, de colores, sin poder comprar un vestido. Entonces, eso nos tiene que hacer a nosotros recapacitar de cómo el cuidado de Dios está para ti y para mí en nuestra vida. Cómo el hecho de buscarle y de depender directamente de Él nos puede permitir que las cosas materiales lleguen cuando Él lo ha destinado conveniente. Nosotros podemos tener un vacío interior que no lo podemos llenar directamente hasta que conozcamos a Jesús. Y eso es lo que nos dice la palabra, que de alguna manera nosotros somos más importantes que las plantas, y que Él va a permitir que esas plantas tengan una ropa, que tengan un abrigo, y eso es parte precisamente de lo que dice este Evangelio de Mateo. Para poderles recordar, el Evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, conocido como Leví, hijo de Alfeo. Mateo fue un publicano recaudador de impuestos, y se cree que antes de convertirse en discípulo de Jesús escribió su Evangelio para una audiencia judía, mostrando que Jesús cumplió todas las profecías que estaban establecidas en el Antiguo Testamento. Este evangelio se caracteriza por su estructura organizada con temas de enseñanza y de orden cronológico. Significa, el orden cronológico es cuando todo va en secuencia, hermanos, cuando todo va en orden, incluyendo el sermón del monte. Y también tenemos qué significa este sermón. Dice que esta enseñanza del sermón del monte habla sobre las bienaventuranzas, dejar fuera de nuestra vida la ira, las lujurias y el odio, y hacer una advertencia sobre la hipocresía y evitar actos de ayudar a otros en público para obtener vanagloria. Fíjense qué cosa tan trascendental. Me encantó esta parte porque muchas veces nosotros vemos, sobre todo en las redes sociales, que hay gente que se está haciendo famosa, dando dinero y aparecen en cámara o las fotografías. Cuando Dios tiene de ayudar a alguien, te va a usar, pero lo primero que te va a pedir es que no andes informando, ¿verdad?, lo que haces. Y de alguna manera esta parte del Evangelio de Mateo habla de eso, que podemos tener esa delicadeza de atender a otra persona, de ayudarla, pero no hay necesidad de estarlo publicando, no hay necesidad de estarlo dando a conocer, porque entonces, si es una excelente obra la que pudo hacer, pierde valor ante el Señor, porque usted lo que anda buscando es un reconocimiento público. Fíjense que la tercera lectura también habla de San Mateo, pero en el capítulo 17, en el verso 20. Y como les venía diciendo, siempre vamos a hablar de algunas cosas que de alguna manera tienen algún tipo de repercusión. En este caso, este versículo toma vida después de la transfiguración de Jesús. Y usted me dirá, hermana Karina, ¿qué significa la transfiguración de Jesús? En este momento lo voy a decir. Este evento se refiere a que en presencia de Pedro y Santiago y Juan se vuelve radiante el Señor y muestra su gloria divina. Y esto sucede precisamente
porque ellos, al oírlo, dice, se maravillan y dicen a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense. Entonces hablamos precisamente de que el Señor va a dar manifestaciones físicas para que usted de alguna manera pueda encontrar en esas manifestaciones físicas una confianza absoluta de que Él es el Señor. Dice que este versículo toma vida después de la transfiguración de Jesús. Este evento se refiere a que en presencia de Pedro, Santiago y Juan se vuelve radiante de gloria divina, apareciendo junto al profeta Elías y a Moisés. Mientras una voz en el cielo dice que Él es el Hijo elegido, este evento aconteció una semana después de que Pedro lo reconociera como el Mesías en el monte Tabor. Este evento revela la gloria divina de Jesús hacia el final del ministerio público antes de su pasión y muerte y resurrección. Esa es la manera en la que Él convence, ¿verdad?, a estos 3 apóstoles de que Él es precisamente el Hijo de Dios. Este versículo habla de nuestra incapacidad de realizar una obra divina. Nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Nuestra fe muchas veces se ve limitada por lo pequeña que es. Y el Señor en este caso nos manda a que nosotros pongamos una fe total en Él y que podamos de alguna manera ver todos los milagros. Pueden ser milagros de salud, milagros de vida, milagros de que la enfermedad se vaya, simple y sencillamente si usted aprende precisamente a confiar en el Señor. Y el Señor siempre va a tener una manera bien particular de poderle hacer entender a usted cuán importante es en la obra del Señor. Como decíamos en Mateo 17:20, la palabra dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada será imposible. Habla de una metáfora, ¿verdad? Es bien fácil distinguir que el tamaño de ese milagro de pasar una montaña al mar es impresionantemente grande. Y así como eso para algunas personas era imposible, para usted como hijo de Dios eso no puede ser imposible. Porque Él es el Dios todopoderoso y eterno. No hay nada por encima del Señor. No hay absolutamente nada. Él es Rey, Él es Dios todopoderoso. Él ha hecho milagros y los va a seguir haciendo hasta el fin. Porque Él tiene el poder. Cuando nosotros logramos entender eso, vamos a poder pensar que esa montaña se va a mover y se va a echar al mar, porque vamos a creer que el Dios que tenemos no es un Dios limitado. Ahí en ese preciso momento vamos a creer cuán grande es el Señor y cuán grande es su poder. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el verso 40, podemos encontrar algo bien particular con relación precisamente a lo que es el Evangelio de Juan. Y también tenemos una particularidad. Este versículo destaca la importancia de la fe, de la resurrección de Lázaro, también una parte muy importante. Recuerden ustedes que en la antigüedad hubo un momento en el cual María y Marta tuvieron una desaveniencia porque María estaba afanadísima atendiendo a Jesús y a todos sus discípulos, mientras que Marta se fue a escuchar lo que el Señor decía. Recuerda, ¿verdad? Que lo estuvimos hablando al inicio de la semana. Entonces, de la misma manera, el Señor nos habla precisamente sobre la fe en esta parte. Y déjenme buscar, por favor, el capítulo 11 de Juan para podérselos leer.
como son tantos, ya se me perdieron. Pero aquí lo estamos encontrando. Vamos a ver, Juan 11. Estoy realmente fascinada, mis amados hermanos, porque realmente tenemos una riqueza en la palabra. Es impresionante cuando nos ponemos a buscar sobre un tema y vemos tantos versículos. En este caso fueron 16 lugares diferentes donde se habla de la fe. Y aquí dice, Jesús les dijo, ¿no te han dicho que si crees, verás la gloria del Señor? Claro, en ese momento estamos hablando de fe en vivo y en directo. Hablamos de momentos en los cuales estas personas tuvieron que experimentar momentos bien trascendentales. También en lo que es Corintios, precisamente, vamos a ver, aquí está. Estamos hablando de Primera de Corintios en el capítulo 12, versículo 9. Dice, a otro fe por sí mismo en el Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este versículo nos habla precisamente de lo que tiene que ver con la diversidad de los dones, ¿verdad? Entre ellos la fe era muy importante, pero también la sanidad. La sanidad nos permite que de alguna manera nosotros podamos a través de la fe llevar a cabo un milagro. Y para este tiempo, ¿verdad? Nos habla precisamente de ese milagro de Lázaro. Lázaro estaba literalmente muerto, amados hermanos. Dice la palabra que no querían ni remover esa piedra porque ya sabían que había mal olor en él. Entonces, ¿cómo estas personas conociendo a Jesús? Son cosas que a veces no podemos entender, cómo estas personas conociendo a Jesús permitieron precisamente que ese momento de fe no se activara. Ellos vieron sanar enfermos, ellos vieron cómo los endemoniados eran libres, ellos vieron cómo los paralíticos caminaban, pero no pudieron creer que hubiera un momento de resurrección para un hombre que ya estaba muerto, en el caso de Lázaro. Y le dice, confronta a Marta y le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Es afirmar la naturaleza de Jesús, su naturaleza divina y cada una de sus promesas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos precisamente en el capítulo 12, 9, que hablamos precisamente de eso, de la diversidad de dones que hay alrededor del mundo y cómo la fe puede activar esos dones, hermano. El don de sanidad, el don de lenguas, hablamos de muchos de los dones, ya hemos hablado, ya este es nuestro tercer don, y cómo debemos usarlo para el bien de la iglesia, para el bien de la congregación, para el bien popular y general de todos. Porque el Señor no quiere que ese don se quede dormido. El Señor quiere que usted comience a darle vida precisamente a ese don. Y en 2 de Corintios, que estamos bien cerquitita de aquí, en 2 de Corintios habla que en el capítulo 4, vamos a ver, aquí lo tenemos. Muy bien. Capítulo 4, versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Mire qué cosa tan tremenda. Cuando hay una manifestación de fe, hay un testimonio. Eso es lo que yo le puedo decir, entendiendo lo que el Señor nos dice ahí. Necesitamos fe para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque esa fe nos va a permitir creer que muchas personas que nos van a escuchar van a creer en el Señor, ¿verdad? Entonces ahí usted activa su fe. ¿Y cómo los sufrimientos terrenales son tan pequeños en comparación de la gloria eterna que Dios nos trae? Hablamos también de lo que es Gálatas. Estamos precisamente en Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20. Y la palabra dice,
Con Cristo estoy conjuntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Ahora vivo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Este libro de Gálatas, hermanos, fue escrito por el apóstol Pablo a los cristianos de la provincia romana de Galicia, por eso se llama Gálatas, para defenderlos de sus falsos maestros. Miren, en este sector habían un montón de situaciones. Esta gente estaba creyendo en un montón de cosas, entonces el apóstol Pablo fue bien enérgico para poder de alguna manera sacar de la ignorancia a las personas. Pablo les escribe para corregir el error que la salvación dependía de las obras de la ley. Imagínense qué cosa tan tremenda, cómo estaríamos en este tiempo si este error no se hubiera corregido. Y que la ley judía, como la circuncisión, podía también estar enlazada con la fe. Entonces habla de que en la vieja vida el pecado ha terminado. Desde que nosotros nos convertimos, desde que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, desde el momento en que usted acepta ese sacrificio en la cruz, usted tiene una nueva vida. Y esta nueva vida se la da Cristo Jesús. Esta vida es una vida basada en fe. ¿En fe en qué? En que ese momento de crucifixión en la cruz del Calvario a usted lo redimió, lo limpió, lo sanó, lo libertó y que ahora es hijo de Dios. Y que ese acto de amor que entregó por usted en la cruz del Calvario ahora le da libertad. Tengo también otra lectura que se encuentra precisamente en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8, del 8 y 9. Y la palabra dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire qué cosa tan trascendental. Los efesios eran habitantes de la tierra de Éfeso, una ciudad que estaba precisamente regida por una costumbre de adoración a la diosa Artemisa. Este templo todavía se encuentra ahí y es una de las maravillas del mundo. Imagínense, es una infraestructura pues fenomenal, pero desgraciadamente rendía culto a un dios pagano, ¿verdad? Entonces, en este momento, imagínense qué trabajo el que tuvo que realizar Pablo de quitar un montón de tradiciones y costumbres que estaban totalmente en contra de lo que el Señor decía. Dice que los exhorta sobre la unidad con Cristo. Esta ciudad era conocida por su tradición a las artes, magia negra y ocultismo. Los seguidores de Cristo constituían una pequeña minoría en comparación a aquella gran población. Miren, el trabajo de nuestros apóstoles en ese tiempo fue un trabajo titánico. Yo no me puedo imaginar si para usted es difícil ir a evangelizar a alguien que ya sabe que Jesús murió en la cruz del Calvario. Imagínense estas personas sin esos eventos sobrenaturales que pudieran creer que Jesús era precisamente el enviado de Dios. Este versículo nos habla de la salvación recibida por la gracia de Dios, no por las obras, para que no haya vanagloria, sino por la fe en ese Cristo que fue crucificado en el Calvario. Y no se gana por buenas acciones, para no ser vanagloriados, sino como un regalo gratis, como una dádiva, como algo que el Señor entrega sin pedir absolutamente nada a cambio. No, la fe no la va usted a comprar ni entregando un carro, ni entregando las llaves de una casa. No, hermano. Es gratuita. Es absolutamente gratuita, razón por la cual está al alcance de todos nosotros.
está al alcance de todos nosotros. Es una fuente de salvación y es dada por gracia a través de nuestro Dios. A través de la fe en que usted va a ser salvo, a través de la fe en que es un regalo gratuito que nadie puede atribuirse a sí mismo. Nadie le puede venir a decir a usted que gracias a Él, porque Él es un ministro de la iglesia. No, es Jesucristo, hermano, así de fácil. Fue Él, no hay nadie más. Entonces necesitamos entender eso. Tenemos también en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 6, pero pida con fe no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando hablamos de ondas del mar, hablamos de las olas. Usted ve que las olas se vienen, se van, se vienen. Las olas vienen en función del viento. El viento es el que las direcciona, el viento es el que las lleva de un lugar a otro y el mismo viento es el que las levanta y nuevamente las vuelve a dejar caer cuando Él se va. Dice que este libro de Santiago, también conocido como Jacobo, era un líder de la iglesia de Jerusalén, proveniente de la región de Palestina. Este libro se escribió aproximadamente en el año 45 después de Cristo, dirigida la epístola a los cristianos judíos que vivían dispersos. Recuerden que como habían persecuciones, muchos de los judíos salieron de ese territorio. Entonces él fue precisamente a darles el mensaje donde ellos estuvieran dispersos. Se presume que era medio hermano de Jesús. Sirvió como un obispo de Jerusalén y tenía una profunda comprensión de las escrituras judías. Esta epístola nos enseña a vivir en fe, realizar las buenas acciones, a tener control de sí mismo y a poder tener humildad. Usted me preguntará, ¿qué es una epístola, hermana? Con mucho gusto. La epístola viene de la palabra griega que significa epístole. También es traducida en el latín y significa carta o mensaje. Así es como es traducida esta parte. Y también siguiendo precisamente en Santiago, podemos encontrar precisamente que habla sobre la fe que debemos tener al pedirle a Dios con todo nuestro corazón para que las personas que tengan dudas acerca de Jesús puedan ser transformadas y no sean como las olas del mar, que el viento se las lleva para un lado y para el otro y no tienen un fundamento. Eso es lo que el Señor viene a decirnos, que la fe proviene del latín fides. Lealtad y confianza es su significado. Y la confianza es la certeza en las cosas que se esperan. También siguiendo en este mismo capítulo en Santiago, en el versículo 5, en el verso 15, nos habla precisamente también de la fe. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, sus pecados le irán perdonados. En este momento de esta lectura estamos hablando no solamente también de fe, sino del perdón de los pecados. Habla del poder que tiene la fe para poder atraer los milagros de sanidad y restauración y sobre todo que para poder recibir un milagro usted tiene que estar precisamente en completa paz con el Señor. De alguna manera, si usted ha necesitado un milagro y necesita perdonar a un hermano, tiene que perdonarlo primero y luego orar para que esa fe no sea estorbada por lo que está sucediendo en su corazón. La fe puede brindarle sanidad física, mental y espiritual. El Señor te sana, el Señor te levanta, el Señor te perdona cuando tienes fe. También tenemos una lectura que se encuentra precisamente en Marcos 4. Vamos a ver. En Marcos, en el capítulo 4, en el verso 40. Y dice así, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Esta palabra, precisamente Marcos,
era un apóstol, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Este nombre se deriva del griego Marcus, que significa gran martillo. Tiene su nombre con conexión como un guerrero o a Dios de guerra. Este hombre era un hombre judío. Jesús pregunta: ¿por qué estáis amedrentados? Y quiero darles un contexto precisamente de qué se trata la lectura. ¿Se acuerdan de ese pasaje en las Escrituras donde dice que Jesús estaba durmiendo en una barca? Y acuérdense que dentro de los discípulos que andaban siempre con Jesús habían personas que eran pescadores. Algo inaudito para el Señor era ver cómo pescadores que están acostumbrados a andar en alta mar todo el tiempo estaban temerosos porque había viento recio y había una pequeña tempestad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús les pregunta: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué están tan afligidos? ¿Acaso no tenés fe? Jesús calma la tormenta. Jesús estaba en la barca dormido en ese momento, pero ellos llegaron a despertarlo y llegaron a moverlo y a decirle: Jesús, Jesús, esta barca se va a hundir y vamos a morir. Siendo pescadores, imagínense. Entonces, de eso nos habla el pasaje de cómo nosotros estando con él, ellos estaban con el Señor ahí mismo, en la misma barca. El Señor no era que andaba en otro yate y andaba pescando, estaba en el mismo lugar que ellos. Ya habían conocido los milagros, ya sabían qué era lo que Dios estaba desarrollando, ya habían desarrollado su fe, pero en ese momento la fe estaba completamente nula, hermanos, imagínense. Ellos que tenían ahí enfrente prácticamente al Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir aquí? Él calmó el mar, Él calmó la tempestad porque Él es Rey, Él es Dios por sobre toda la creación. Entonces, este pasaje a nosotros como seres humanos nos tiene que decir que así como Él estuvo con los apóstoles en medio de la tempestad y la calmó, y ellos llegaron a la orilla y pudieron salir de alta mar, así va a estar el Señor contigo. Necesitamos un poco de fe, necesitamos un poco de confianza, necesitamos un poco de la gracia poderosa del Señor para poder ver los milagros, para calmar esas tempestades que sienten que te estás ahogando, para poder echar fuera las enfermedades, para poder declararte sana. Necesitas a Jesús, a nadie más. A nadie más. Pero para que eso suceda, tú tienes que desarrollar la fe. Entonces, vamos siempre a Marcos, pero en el capítulo 11, en el verso 24. ¿Y qué nos dice esta lectura? Dice: por tanto os digo que todo el que pidiere orando, creed que lo que recibiréis os vendrá. Nosotros, hermanos, tenemos que considerar que cualquier cosa que necesitemos, que lo primero que tendríamos que necesitar son las cosas espirituales, ¿no? Pero que de alguna manera cualquier cosa que necesitemos, Dios va a estar pendiente de podernos dar. Pero para ello, nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor. Tenemos que perdonar para ser perdonados, en pocas palabras. Esta palabra nos destaca otra vez la fe dentro de la oración. La convicción de recibir algo se manifiesta cuando usted cree que lo va a recibir. Le voy a poner un ejemplo. Usted empieza a trabajar y le dicen que le van a pagar el día 30 de agosto su salario. Okay. ¿Qué pasa con usted? Usted desarrolla la fe de que realmente el día 30 va a tener ese dinero en el banco. De la misma manera.
a que hicieron un concurso de ortografía y que de repente usted ganó el primer lugar, pero que las premiaciones son el 7 de septiembre. ¿Vale? Usted sabe que el 7 de septiembre va a recibir algo. Porque tiene fe que ese día va a llegar y que usted va a recibir lo que le prometieron. De la misma manera, con ejemplos tan básicos, nosotros tenemos que entender que la relación que Dios tiene con nosotros y que nosotros necesitamos tener con Él no puede tener obstáculos. Y el no creer en que Dios va a hacer las cosas es el primer obstáculo. Vamos a dirigirnos precisamente a lo que es Romanos. Vamos a ver. Romanos. Vamos a ver. Romanos 1:5. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Mire qué cosa tan preciosa. Por amor a su nombre. La carta de los Romanos fue escrita por Pablo, recuerda, en el año 56 y 57 después de Cristo, en Corinto, en su tercer viaje misionero antes del viaje a Jerusalén. Pablo escribió esta carta en Corinto, en Grecia, explica la doctrina de la salvación a través de la fe. En Jesucristo también busca preparar su futura llegada a Roma y fomentar la unidad entre judíos y gentiles. ¿Qué nos dice aquí? Que por gracia, que por obediencia, esta fe va a poder ser desarrollada. También tenemos en el mismo libro de Romanos, pero ahora en el capítulo 10, en el verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De qué manera vamos a oír nosotros? A través de la Biblia. A través de la Biblia. Entonces hay alguien que nos lee la palabra y nosotros estamos escuchando y dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Cuando usted escucha la palabra, luego la va a manifestar. Y eso es lo que Dios le quiere decir precisamente a través de la fe. La fe nace y crece cuando usted escucha el mensaje del Evangelio. Así de fácil. No por otro tipo de fuente. La fe viene directamente por la palabra de Dios y las enseñanzas que nos revelan a través de la fe, que es lo que estamos haciendo. Y para finalizar, vamos a ver qué nos dice Hebreos. Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 1. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es mi versículo favorito. Relacionado con la fe, este es el favorito que yo tengo. Y les quiero decir por qué. Porque nosotros tenemos que proyectar lo que queremos recibir hacia cierta cantidad de tiempo. ¿Verdad? Entonces aquí dice que se ha atribuido a Pablo este libro de Hebreos, pero no están completamente seguros porque al parecer la estructura literaria que Pablo ha manifestado en los otros evangelios aquí es un poco cambiante. Esta carta fue escrita entre los años 68 y 70 antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Debemos tener una fe firme que nos permita a través de la oración alcanzar el milagro que esperamos. Eso es básicamente
lo que el Señor quiere que usted sepa. Existen realidades que nuestros ojos no pueden ver. Pero es importante depositar nuestra confianza en el Señor completamente, no de forma parcial, para que cada una de las promesas que Él tiene se cumplan en cada uno de nosotros. Yo quiero darle gracias a Dios porque este tema es un tema fascinante. Ya se puede imaginar yo cómo me estoy emocionando cada vez más porque podemos refrescar conocimientos, pero sobre todo lo que más me interesa es que usted aprenda, que usted tenga una nueva palabra, que usted pueda tener elementos de prueba de que Dios es universal. Y así como puede estar aquí en mi país, así está con usted en el suyo y con toda su familia. Encomendémonos al Señor, creamos al Señor, dependamos del Señor, aumentemos y avivemos nuestra fe. ¿De qué manera la vamos a aumentar? Estudiando la palabra. Ahí usted va a encontrar un montón de milagros que le van a hacer creer que Jesús existe, que Jesús es fiel. Y que Él está allá con nuestro Padre Celestial esperando por usted y por mí. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, gracias, Padre, por este maravilloso estudio, Señor. Ha sido, Señor, un tiempo maratónico poder buscar, Señor, toda la palabra, pero tú has sido fiel y nos has mostrado revelación en cada una de las cosas que hemos podido compartir con mis hermanos. Padre, abre el corazón de cada uno de ellos y permítele, Señor, encontrar, Señor, una razón, Señor, poderosa para que no dejen de creer en ti, para que pongan, Señor, aún la situación más difícil que tengan y que seas tú, Señor, respondiéndolo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ha sido una bendición poderosa poder estar este día con ustedes. No se olviden de compartir nuestros mensajes, de poderlos escuchar hasta el final para que puedan aprender completamente y sobre todo de darle like, de poner un comentario en la caja de comentarios. Recuerden, la suscripción es completamente gratis, no tiene que pagar absolutamente nada. Mi única intención es que usted conozca más acerca de la palabra del Señor y me voy a sentir muy feliz cuando yo pueda empezar a leer esos comentarios de personas que me digan que ha sido de edificación este tema, para honra y gloria del único que merece ser alabado, exaltado y engrandecido en esta tierra, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Feliz tarde.